Bien, el enunciado del problema nos dice, con las cifras del 1 al 7, ¿cuántos números de 5 cifras distintas se pueden formar? ¿Cuántos de ellos terminan o acaban en 3 y cuántos son pares? Condición del problema: no se deben repetir los elementos. Otra forma de expresarlo es decirnos que son cifras distintas. Es decir, las cifras que vamos a utilizar para formar los números de 5 dígitos no se pueden repetir. Es una condición del problema. Iniciamos el planteamiento. Razonamiento siempre el mismo. Número de elementos de que disponemos. En este caso, disponemos de 7 elementos. Valor de m igual a 7. ¿De cuántos en cuántos los vamos a tomar? Números de 5 cifras. Tomamos los elementos de 5 en 5. Segunda fase del razonamiento. Combinación, variación o permutación. Empezamos a razonar. No pueden ser permutaciones. Condición de la permutación: m tiene que ser igual a n. Diferencia entre la combinación y la variación: si influye o no influye el orden. Veamos un caso concreto. 5 lugares para colocar 5 cifras. Repetimos la posición y veamos si influye el orden. Uno de los casos que podríamos obtener como número de 5 cifras sería el 12.345. Recordemos que no se pueden repetir. Condición del problema. Para ver si influye el orden, invertimos la posición. 5, 4, 3, 2 y 1. Y repetimos con los mismos elementos, invertimos la posición. Es evidente que el resultado en el primer caso es el número 12.345 y en el segundo caso obtendríamos 54.321. No da lo mismo si influye el orden en que coloquemos esos elementos. Consiguientemente, si influye el orden, no pueden ser combinaciones, evidentemente son variaciones. Posibilidad dentro de la variación. La variación puede ser ordinaria y con repetición. Condición del problema: no se pueden repetir. Conclusión: variaciones ordinarias de 7 elementos tomados de 5 en 5. Aplicamos la fórmula 7 factorial partido de 7 menos 5, 2 factorial. Simplificamos la expresión, muy sencillito. Desarrollamos 7 factorial. 7 por 6, por 5, por 4 y por 3. Porque evidentemente a partir del 2 se simplifica con el 2 factorial. Consiguientemente, resultado al problema, efectuamos la operación. Tengo la calculadora a mano, por 5 por 4 y multiplicado por 3, resultado de la expresión: 2520 números de 5 cifras se pueden formar con estas 7 sin repetir. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuántos terminan o acaban en 3? Mismo razonamiento. Condición del problema: de los 5 lugares que van a ocupar las cifras, el último debe estar ocupado por el 3. Última posición debe estar, en este caso, el 3. Posición fija que ya no prestamos la atención. Resto de los lugares. Vamos a recordar que disponíamos de estas cifras y vamos a recordar que la última posición debe estar ocupada por el 3. Como no se podían repetir, esa cifra ya no puede ser utilizada. Razonamiento idéntico al anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dispongo de 6 elementos, m valdría 6, y para colocar en 4 lugares. Y como suelo deciros, si el problema inicial
era de variaciones ordinarias, en general las restantes preguntas siguen siendo variaciones ordinarias. No lo razono para no hacer excesivamente largo el vídeo. ¿De cuántas formas podremos colocar esos 6 elementos en esos 4 lugares? Evidentemente, variaciones de 6 elementos tomados de 4 en 4. Aplicamos la fórmula de la variación 6 factorial partido de 6 menos 4, 2 factorial. Operamos la expresión, desarrollamos 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3, paro el proceso. El 2 factorial simplifica el resto. Operamos la expresión, 6 por 5, 30, por 4 por 3, 12, resultado final, 360 números van a terminar o acabar en 3. Y alguien estará diciendo, ¿para qué tanto rollo si se puede hacer de forma más sencilla? Efectivamente, lo explico de otra forma. Mirad, anteriormente calculamos que se podían formar 2520 números tomados de 5 en 5. Y alguien habrá pensado, pues no hay que hacer tanto rollo, porque de esos 2520 números que podíamos formar de 5 cifras, todos ellos van a acabar o en 1, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5, o en 6, o en 7, y siempre estas cifras en ese lugar van a estar el mismo número de veces. Otra forma de hacer el problema, si de los 2520 números que se pueden formar, quiero saber cuántos acaban en 3, 2520 lo divido entre los 7 elementos que tengo y resultado de la división 360. Es decir, el problema resulta mucho más sencillo razonado de esta forma. Pero os doy un consejo, y tengo suficiente experiencia en estos temas, intentad razonarlo con cierto rigor matemático. No vayáis a trucos, porque en determinadas ocasiones estos trucos no sirven. Entonces, intentad este nivel de razonamiento que es válido para todo tipo de problemas. Si alguien domina esto, pues evidentemente puede hacerlo de la segunda forma. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos con la última parte del problema. De esos números que podemos formar, preguntan cuántos son pares. Mismo razonamiento. Vamos a recordar que las cifras de las que disponíamos son estas. Vamos a ocupar 5 lugares y solamente interesan aquellos que son pares. Planteamiento inicial muy sencillo. Para que un número sea par, en este caso, puede acabar en 2, puede acabar en 4 y puede acabar en 6. Luego, en esta posición debe estar cualquiera de esos 3 números. En esta posición estarían los restantes. Empezamos el razonamiento. Pasamos a esta posición. Dispongo de 3 elementos, 2, 4 y 6, para ocupar un lugar. Podré ponerlos de variaciones de 3 elementos tomados de 1 en 1. Si efectuáis la operación, muy sencillita, igual a 3. Pasamos a las otras posiciones. Si en esta posición ya está colocado uno de esos números, una de esas cifras, repito, si en esta posición ya está ocupada por una de esas 3, me quedarían 6 elementos para colocar en esos 4 lugares, porque se supone que uno ya está colocado allí. Luego repito, para ocupar esas 4 posiciones, n valdría 6 y n valdría, en este caso, valdría 4. Formas de colocar esas 6 cifras en esos 4 lugares. Variaciones de 6 tomadas de 4 en 4. Aplicamos la fórmula y en este caso nos quedaría 6 factorial
partido de 6 menos 4, 2 factorial. Desarrollamos 6 por 5 por 4 por 3, paro el proceso, se simplifica, resultado de la expresión, evidentemente 360 sería la forma de colocar en esos 4 lugares 6 elementos. Y razonamiento de siempre. Para que se combinen todos los casos, se multiplica 3 por 360. Resultado de la expresión, 1080 del total de los 2500 números que se podían formar, 1080 son pares. Otra forma de razonarlo, muy sencillita, lo que hemos comentado en el anterior problema. ¿Cuántos son pares? En esta posición debe estar el 2, o el 4, o el 6. ¿Cuántos de esos 2520 números que se podían formar, cuántos acabarán en 2? Dividimos 2520, lo dividimos, en este caso, entre las 7 cifras que tenemos, y recordemos que daba 360. Es decir, es lógico, de los 2520 números que puedo formar, 360 acaban en 1, 360 acaban en 2, acaban en 3, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo busco los que son pares, deben acabar en 2, en 4 o en 6. 360 acaban en 2, 360 acaban en 4, 360 acaban en 6. La otra forma de razonarlo, 3 por 360, evidentemente llegamos al mismo valor. Resumen al contenido de este vídeo, es el típico problema de variaciones ordinarias. Vuelvo a repetir, para resolver este tipo de situaciones, dos posibilidades. Si sé cuánto se pueden formar en total, dividiendo, en este caso, los 2520, lo dividimos entre 7, sabemos cuántas veces está cada una de esas cifras en ese lugar. Si deben contener el 2, el 4 o el 6, 3 por 360. Pero insisto, el método matemático ordenado para razonarlo es mediante este planteamiento primero. Cada uno que determine cómo lo quiere hacer. Ejercicio resuelto.